Bienvenidos a un nuevo episodio del Dr. Francosoft. En esta ocasión hablaremos acerca de la tercera a octava semana del periodo embrionario o como se le conoce, periodo de organogénesis. Entonces, observamos que este periodo da lugar entre la tercera y la octava semana del desarrollo. Es el periodo en el cual surgen las tres capas germinales, en las cuales conoceremos a más detalle y de formas muy, pero muy específicas a lo largo de la creación y la diferenciación de todas las estructuras que conforman al embrión humano. Entonces vemos el ectodermo, como su nombre dice, es aquella capa superficial. El mesodermo es aquella capa intermedia. El endodermo es aquella capa interna. Esas dan origen a las diferentes estructuras, tejidos y órganos específicos. Entonces veamos esta pequeña imagen o forma ilustrativa, donde observamos el blastocito en la forma de trofoblasto, aquella línea como pared que separa al epiblasto, al contenido interno del blastocito con el exterior. Recordemos que esta red trofoblástica, en el video anterior observamos su crecimiento y la etapa lacunar que nos permitió hacer la circulación uteroplacental. Entonces vemos aquí epiblasto y recordemos también de que está el hipoblasto. Vemos entonces a través de una serie de colores de fácil identificación y todo se resume a esto. Vemos el endodermo en un color verde. Este es el encargado del epitelio de revestimiento y glandular de el tubo digestivo, hígado, vías biliares, páncreas, vías respiratorias, la vesícula, uretra, próstata, tiroides, paratiroides, timo, células de las líneas germinales de ovocitos y espermatozoides. Observamos entonces en esta imagen cómo el tubo digestivo, desde la parte caudal, desde la parte cefálica hacia la caudal, se encuentra pues diferenciado. Vemos la formación de las yemas pulmonares. Observamos entonces cómo aquí en la parte media del embrión observaremos pues las asas intestinales y toda la diferenciación del sistema digestivo entre los sistemas subsecuentes a este. Vemos de un color rojo, bueno, lo veo rosado para serles exacto, tejido nervioso, epidermis, sus derivados, tales como el sistema tegumentario en su totalidad, las glándulas odoríparas y las glándulas mamarias. Entonces, este es el encargado, todo esto, del ectodermo. Vemos aquí entonces el mesodermo, es una capa muy interesante y la veremos a lo largo de la formación de diversos partes, de diversas estructuras. En el cabe muy importante entonces el esqueleto apendicular, el esqueleto axial. Observamos la musculatura, tejido conectivo, aparato cardiovascular y renal. Vemos entonces que durante este proceso de organogénesis sucede la neurulación. Este proceso es el cual la placa neural forma el tubo neural, valga la redundancia. Este es uno de los eventos clave. Este proceso consiste en alargar la placa neural y el eje corporal por el fenómeno de extensión convergente o conversión y extensión, en el que existe un desplazamiento lateral a medial de las células en el plano del ectodermo y mesodermo. Veamos entonces una ilustración a los 16 días. Podemos observar el borde del ágneos, el saco vitelino y el nodo primitivo. Este nodo es el organizador primario, según la literatura, que da características genéticas para la diferenciación de la laterización de los órganos.
También este puede ser el encargado de aquella correlación clínica que podemos llamar situs inversus. Entonces observamos la vista dorsal de un embrión presomítico. Puede observarse la línea primitiva y el nodo primitivo. Observamos entonces 2 días después. Vemos el nodo primitivo extendiéndose en dirección ventral a partir de la notocorda. Aquí sucede entonces, el embrión tiene un aspecto de pera, con su región cefálica un poco más ancha que el extremo caudal. Entonces observamos que aquí hay una pequeña apertura. Sin embargo, aquí vemos de qué manera ventral, en vez de tener una abertura, creamos una protuberancia, o sea, hacia afuera. La longitud o medida es de 1.25 milímetros y su ancho es de 0.8 milímetros. Observamos la línea primitiva más ensanchada. Y observamos la diferenciación de la estructura completa. Ok, veamos en el día 19. Aquí es cuando comienza la neurulación. ¿A qué ha sucedido? El ágnios se ha eliminado y la placa neural se observa con claridad. Vemos la placa neural entonces como a nivel ilustrativo se puede diferenciar de manera más fácil. Vemos que ya no es una forma de perita, vemos más bien una forma de raqueta, de una paleta de ping-pong, podríamos decirlo así, podemos relacionarlo. Vemos entonces el nodo primitivo que ha quedado en la parte caudal y observamos la línea primitiva. Vemos aquí de manera un poco más real cómo esta apariencia va cambiando y observamos entonces cómo se empiezan a ver la posibilidad de la creación de las somitas. En el día número 20 observamos el pliegue neural, el borde del ágnios bien diferenciado, el surco neural, las somitas, observamos aquí 1, 2, 3, la línea primitiva y vemos una forma más estructurada de lo que las somitas y la formación del surco, además los pliegues neurales. Entonces aquí estamos viendo la formación ya de todo el tubo neural y la protección del mismo a través de las somitas, pero aún no está en su completo desarrollo. Vemos aquí entonces las somitas. ¿Qué es una somita? Esto es una estructura cementada, formada en ambos lados del tubo neural durante el desarrollo embrionario a partir del mesodermo paraxial. Entonces, la pregunta de examen dice, ¿de dónde? ¿De qué capa germinativa vienen las somitas? Entonces, la respuesta es del mesodermo paraxial. Entonces, aquí recordemos algo. Paraxial, axial. Entonces, relacionémoslo con eso. También podemos determinar la que es el mesodermo dorsal somítico. A pesar de ser una estructura transitoria, este posee un rol importante en la organización del patrón segmentario en los embriones de los vertebrados. Es el encargado, entonces, dado que este dará origen a las células que formarán las vértebras, costillas, dermis de la piel dorsal, los músculos esqueléticos de la espalda y los músculos esqueléticos de la pared corporal y extremidades. Veamos entonces el número de somitas correlacionando con la edad aproximada en días. Observamos que al día 20 tenemos de 1 a entre 4 somitas. A medida que va avanzando, llegamos al día número 30 y aquí vemos la formación casi completa de 34 a 35 somitas. Veamos entonces el día 22. Vemos aquí la formación de manera más dorsal, de una vista dorsal. A cada lado, pues, se observan 7 somitas bien definidos, bien delimitados. Vemos entonces la vista dorsal
de un embrión alrededor del día 23. Obsérvase los esbozos pericárdicos a ambos lados de la línea media en la región cefálica del embrión. Observamos entonces que en el día 22 se está cerrando lo que es el pliegue neural. Estamos viendo que al día 23 esto se ha cerrado. Entonces, aquí vienen cierto tipo de correlaciones clínicas, tales como la espina bífida, que es el no cierre del tubo neural. También observamos que durante la segunda y tercera semana, el aumento y el consumo del ácido fólico en la madre debe ser muy bien medido, debido a que un escaso nivel de esta propiedad, de esta vitamina, desencadenará ciertos problemas congénitos que pueden ser totalmente evitables. Entonces observamos un poco de etiología. El esbozo pericárdicos a las primeras células mediante las cuales se desarrolla posteriormente un órgano, tejido o estructura. El pericardio es una membrana fibrosa doble que envuelve el corazón y cuya capa interior está revestida de una membrana serosa. Entonces observamos en el día 25. Observamos entonces en la vista A que este tiene 25 días. Observamos entonces el neuróporo anterior, el primer y segundo arco faríngeo. Vemos la formación ya de estos. Observamos entonces el esbozo pericárdico, donde estará la cavidad del corazón. Vemos el borde del ánus, la conexión con el saco vitelino. Vemos el pendículo de fijación. Este pendículo de fijación, pues, es donde está el cordón umbilical. Y observamos en las 28 días una estructura más completa. Vemos entonces la plácoda óptica, que dará, pues, la formación de los ojos, la plácoda del cristalino, la prominencia cardíaca, que ya no es esbozo pericárdico, es una prominencia cardíaca. Observamos el conducto vitelino, el cordón umbilical y el alantoides. Vemos los arcos faríngeos. Observamos una mayor diferenciación de esto y cresta de la extremidad. Esta cresta de la extremidad, pues, dará origen a las yemas que se verán más adelante en el capítulo número 4. Vemos entonces la vista lateral izquierda del embrión, como habíamos dicho, de 25 somitas con 28 días de gestación. Se distinguen los 3 primeros arcos faríngeos, así como las plácodas de cristalino y la óptica. Entonces, en el periodo en el que el tubo neural se cierra, 2 engrosamientos ectodérmicos bilaterales, o sea, las plácodas ópticas y las plácodas del cristalino se hacen visibles en la región cefálica del embrión. Al continuar el desarrollo, las plácodas ópticas se invaginan y forman las vesículas ópticas, que se convertirán en la estructura necesaria para la audición y el mantenimiento del equilibrio. Casi al mismo tiempo aparecen las plácodas del cristalino. Estas plácodas también se invaginan y durante la quinta semana constituyen el cristalino. Veamos entonces. La plácoda del cristalino se origina en el ectodermo, situado delante de la vesícula óptica e inducido por esta forma el esbozado del cristalino. La óptica es la primera parte del oído que se forma al inicio de la 4ª semana, así que yo me equivoqué en la parte anterior, disculpen por eso, tengo que rectifiquen ahorita en el video. Aparece un engrosamiento del ectodermo superficial o plácoda óptica a cada lado del mielocefalo. Entonces observamos aquí las células de la cresta neural. Recordemos también ectodermo. Al tiempo que los pliegues neurales se elevan y fusionan, las células del borde lateral o cresta del neuroectodermo comienzan a separarse de las células vecinas. Esta población celular le conoceremos como las células de la cresta neural. Estas experimentan una transición epitelio-mesenquima, mientras abandona por migración activa y desplazamiento el neuroectodermo para ingresar al mesodermo adyacente. Entonces, aquí observamos la formación y migración de las células de la cresta neural en la médula espinal.
Vemos la cresta neural en la ilustración A. Observamos entonces cómo en la ilustración B está cerrado completamente la somita, el tubo neural. Las células de la cresta se forman en los bordes de los pliegues neurales y no migran de esa región, sino hasta que termine el cierre del tubo neural. Hasta que se termine el cierre del tubo neural, las crestas van a poder migrar. Entonces observamos aquí en la ilustración C, un ganglio simpático, la glándula suprarrenal en desarrollo, un ganglio preaórtico, los ganglios entéricos, la cresta urogenital y el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, tras su migración, esas células contribuyen a la formación de un grupo heterogéneo de estructuras, entre ellas los ganglios de la raíz dorsal, los ganglios de la cadena simpática, la médula suprarrenal y otros tejidos. Veamos entonces las células de la cresta neural. Vemos histológicamente, podemos ver a través de esta imagen, una microfotografía electrónica de barrido, en el que es posible observar las células de la cresta en el extremo superior del tubo neural cerrado, en su migración para alejarse del área. Veamos entonces, este esquema muestra las vías migratorias de las células de la cresta neural en la región. Entonces estamos hablando que migran de la parte de las somitas encima del tubo neural hacia abajo. Entonces, estas células abandonan las crestas de los pliegues neurales antes del cierre del tubo neural y migran para crear la estructura en la cara y el cuello. Esto veamos que está diferenciado por un color particularmente azul. De 1 a 6 arcofaringios y las placas epifaringias. Entonces, las células de la cresta neurales tienen una importancia a tal grado fundamental y contribuyen a tantos órganos y tejidos que en ocasiones se les denomina la cuarta capa germinal. Eso queda netamente de forma literal. Entonces, también está implicado en por lo menos una tercera parte de todos los defectos congénitos y en muchos tipos de cáncer como melanomas, neuroblastomas y otros. Entonces observamos los defectos del cierre del tubo neural, la anencefalia. Se genera cuando el cierre del tubo neural falla. Si el tubo neural no se cierra en su región craneal, la mayor parte del cerebro no se forma y en defecto se denomina anencefalia. Veamos entonces los defectos del cierre del tubo neural, tales como espina bífida. Aquí observamos que si hay anomalías del cierre en cualquier punto de la región cervical hasta la caudal, entonces hablamos de desde C1 hacia los lumbares, hacia lo que son las partes sacrales del sacro. En el sitio que se ubican con más frecuencia la espina bífida es en la región lumbo-sacra. Entonces, entre el final de la parte lumbar y el inicio de la parte del sacro. Pero generalmente observamos en esta imagen que va más allá abarcando. Entonces, esa es una forma pues de ubicación netamente. Lo que sugiere que el proceso de cierre en esta región puede ser más susceptible a factores genéticos, ambientales o ambos. El ácido fólico, como mencionábamos al inicio del video, reduce el riesgo de padecer este defecto. Entonces, existen muchas regiones en nuestro país en las cuales, pues, las madres no saben que están embarazadas, no llevan un buen control prenatal y por ende tenemos que tener en consideración la sospecha siempre de uno de los defectos más fuertes que pueden ocurrir. Vemos entonces aquí de forma ilustrativa lo que mencionábamos a los 22 días. Entonces podemos determinar que esto va ocurriendo entre el día 22, día 23, en lo cual no se cierra bien una estructura, no se cierra bien el pliegue neural. El aspecto externo durante el segundo mes. Entonces vemos del día 28 al día 30. Vemos en la parte lateral la vista de un embrión humano de 28 somitas. Las características externas principales son los arcos faringios, 1, 2, 3.
y los somitas. Observamos aquí todos los somitas. Obsérvese también las protuberancias pericárdicas y del hígado, la protuberancia pericárdica y las protuberancias del hígado. Vemos entonces este mismo embrión fotografiado desde otro ángulo para mostrar el tamaño del saco vitelino. Vemos un saco vitelino realmente grande, e incluso podemos ver a nivel pues, de imagen que es más grande que el mismo pues, embrión, pero no. Veamos entonces el aspecto externo durante el segundo mes, que es pues y similar al anterior. Veamos entonces el embrión humano de longitud cefalocaudal de 9.8 milímetros. Esto ocurre en la quinta semana. Las extremidades anteriores tienen una forma de paleta o yemas. Observamos las partes superiores y inferiores. Durante el segundo mes, el aspecto exterior del embrión se modifica por el incremento del tamaño de su cabeza y la formación de extremidades, cara, oídos, nariz y ojos. Al inicio de la quinta semana aparecen las yemas en forma de paleta de la extremidad superior de enfermedades. Cabe mencionar de que primero las extremidades superiores son las que aparecen y luego las inferiores por característica genética. Entonces, vemos aquí, al continuar el crecimiento, los extremos distales de la yema se aplanan y una constricción perimetral la separa del segmento proximal de la configuración más cilíndrica. Vemos entonces cómo estas paletas se van diferenciando. Aquí en esta zona ocurre una apoptosis que se verá en el capítulo número 4. Aquí está la cresta apical ectodérmica, que pues viene también del ectodermo. Vemos entonces que pronto aparecen en la región distal las yemas 4 surcos radiales que se separan en 5 zonas, un poco más voluminosas, lo que anuncia la formación de los dedos. Aquí también cabe mencionar que hay bastante deformación congénita, tanto por carácter genético o ambiental. Vemos entonces el ágneos, el saco vitelino, el cordón umbilical, cómo está todo esto en correlación a lo que hemos visto. Vemos la placa coriónica y la vellosidad coriónica. Entonces, aquí sucede algo interesante. La hernia umbilical fisiológica, este es un fenómeno totalmente normal, donde los intestinos sobresalen de la cavidad abdominal. Se produce durante el desarrollo intrauterino del feto, por el rápido crecimiento de las asas intestinales y del hígado. Este desaparece a la 10ª semana del embarazo. Entonces, al haber un ultrasonido antes de las 10 semanas de embarazo, observaremos entonces las asas de los intestinos, estas son sobresalidas. Pero hay algo interesante, que si después estas no regresan, si esta hernia umbilical fisiológica no regresa como tal, obtendremos ciertas correlaciones clínicas que podremos ver más adelante. Observamos entonces al día 40, es decir, 49. Vemos el saco vitelino, vemos la cavidad coriónica, observamos el ágneos, el cordón umbilical y vemos aquí la diferenciación ya de los dedos. Observamos que ya ha habido una apoptosis, bueno, está ocurriendo una apoptosis. Estos surcos, conocidos como radios, aparecen en primer lugar en la región de la mano y poco después en los pies, ya que las extremidades superiores tienen un desarrollo un poco más avanzado que las inferiores, lo que les comentaba hace 4 diapositivas, mientras se forman los dedos de las manos y los pies. Aquí tendremos entonces el zeugópodo, el estilópodo y el autópodo. Entonces, se abrió el saco coriónico para mostrar al embrión dentro de su saco amniótico. Se aprecia con claridad el saco vitelino, el cordón umbilical y los vasos en la placa coriónica de la placenta. Observes el tamaño de la cabeza en comparación con el resto del cuerpo. Vemos entonces una segunda constricción divide la región proximal de las yemas en 2 segmentos y puede reconocerse así las 3 partes que caracterizan las extremidades del adulto. Entonces, en el embrión humano, la longitud cefalocaudal de 25 milímetros, esto es a la 7ª a 8ª semana. Se abrieron el corión y el ágneos. Observes el tamaño de la cabeza, el ojo, el pabellón auricular, los dedos de los pies bien formados y el abultamiento del cordón umbilical generado por las asas intestinales y el saco vitelino dentro de la cavidad coriónica. Entonces, aquí sucede algo interesante, lo que les había mencionado. La hernia fisiológica habla acerca de la gastroquisis y la onfalocelia.
Estos son dos correlaciones clínicas importantes que al no haberse reparado la hernia fisiológica, entonces dará, por ende, este cierto tipo de problemas. Veamos entonces que también durante el segundo mes observaremos la diferenciación de las extremidades superiores e inferiores. Hablamos después en el cuarto capítulo la formación de estas extremidades con más detalle, sus regiones, sus diferenciaciones y cómo vienen siendo derivadas de las capas germinativas. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero pues les guste el video. Espero haberme explicado bien, de forma detallada. No olviden dejar sus comentarios, correcciones. Recuerden que seguimos estudiando, seguimos aprendiendo y cada día pues vamos interesándonos más en nuestros estudios de manera más didáctica, de manera más práctica para hacerlo hacia ustedes de forma mucho más fácil. Agradeciendo tu suscripción, deja tu dislike o tu like en caso de que así te parezca correcto y muchas gracias. No olvides suscribirte, estamos pendientes, un canal hecho para ti y por ti. Gracias del Dr. Franco Sof.